alguna capacidad? Un Estado debe tener, diríamos así, capacidad de ejercicio en algún momento determinado o capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Pues definitivamente que sí, pero lo establece específicamente este punto número 6 de la Convención. Todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados. Todo Estado debidamente reconocido. Ahí se recuerdan, jóvenes y señoritas, hay estados o territorios que actualmente no están debidamente reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el territorio de Palestina no está reconocido como Estado. Y hay otros territorios más, se recuerdan que hice mención de algunos territorios que están bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas por el conflicto interno que tienen. Entonces, primero, capacidad de los estados. Todo estado tiene capacidad para celebrar. ¿Se tiene que tener plenos poderes para celebrar? Sí, claro. ¿Quiénes lo pueden tener? Diríamos así, ¿quiénes pueden hacerlo? Pues para la adopción, la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado, es en obligarse por un tratado, se considera que una persona representa a un Estado. O sea, el primer punto es para la adopción, la, la autenticación del texto de un tratado para manifestar su consentimiento, se considera que una persona representa a un Estado. Recuérdense quiénes son los que representan al Estado a nivel internacional. Estamos hablando del jefe de Estado, estamos hablando del ministro de Relaciones Exteriores, estamos hablando para una persona con poderes plenipotenciarios, entonces para negociar específicamente ese tratado, o una persona, por ejemplo, el cónsul general, el embajador, entonces tienen que ser un representante con plenos poderes. Este primer punto, para la adopción y autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado. ¿Qué tiene que tener, diríamos así? A, si se presentan los adecuados plenos poderes. Tiene que tener plenos poderes para poder autenticar el texto de un tratado. B, si se deduce de la práctica seguida por los estados interesados o de otras circunstancias, que la intención de esos estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes. O sea, puede ser que ya hayan tenido tanta relación que se sabe qué persona es la que tiene los plenos poderes para poder autenticar el texto, consentir el texto del Estado, el tratado. 2. En virtud de sus funciones o sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representa a su Estado. Por ejemplo, ya lo indicamos, los jefes de Estado, los jefes de gobierno, los ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. B. Los jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentra acreditado, o sea, el Estado receptor. Esto es algo que no necesariamente tiene que presentar plenos poderes, que ya se sabe que los tiene el jefe de Estado, el jefe de gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores. Son las personas, diríamos así, que, en uso de sus facultades, en uso de sus funciones, ya tienen plenos poderes para negociar un tratado. Los jefes de misión diplomática, pues es distinto, pero por lo menos deben, o sea, tienen plenos poderes para negociar entre el Estado acreditante y el Estado receptor. O sea, los tratados bilaterales tienen el jefe de misión, diríamos así, el jefe de misión diplomática puede realizar, diríamos, este tipo de tratados bilaterales. C. Los representantes acreditados
por los estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano. Entonces, cuando, por ejemplo, Guatemala envía a un representante a una convención internacional o una conferencia internacional ante una organización internacional, esta persona representa al Estado, porque lo está remitiendo el Estado guatemalteco. Si son varios, pues el jefe de esa misión es el que representa al Estado. Estamos hablando de que, por ejemplo, y en orden, diríamos así, de gradación, va un ministro, no el de Relaciones Exteriores, porque ya se sabía que él es el representante. Por ejemplo, el ministro de Trabajo. Va el ministro de Trabajo, va alguno de sus viceministros, va un secretario y va personal, diríamos así, de otras dependencias. Solo para hacerlo así, eran 5 personas. Entonces, el de mayor jerarquía es quien representa al Estado. En este caso, el ministro de Trabajo. Puede ser que sea algo específico el ministro de Trabajo o simplemente el presidente de la República lo ha delegado para estar en esa conferencia, en esa convención internacional. Por lo tanto, representa al Estado. ¿Debe tener plenos poderes? No necesariamente. Se sabe que es de mayor jerarquía para estar y fue delegado para estar en esa conferencia, para estar en esa convención ante, ahí sí que organizaciones u órganos internacionales. Por ello mismo es importante saber cómo gozan de esos plenos poderes. Hay otros artículos, no podemos entrar a verlos todos, son 74 artículos si no estoy mal, vamos a verificarlo posteriormente, pero vamos a ir conociendo solamente algunos de ellos, diríamos así, los que creo yo que tenemos que conocer para tener un conocimiento general, amplio, de lo que es esta Convención de Viena sobre el derecho de los estados. Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación y la adhesión o en cualquier otra forma que se hubiere convenido. O sea, las formas de manifestación del consentimiento de un Estado para aceptar el tratado ya lo teníamos conocido, ya lo sabíamos desde que vimos el punto de la doctrina de los tratados. Entonces, es la firma en primer término, la firma, el canje, cuando es un tratado bilateral, cuando es un tratado multilateral, el depósito, la ratificación por el órgano interno que debe ratificar, en nuestro caso, Congreso de la República, la aceptación, la aprobación o la adhesión, cuando no se ha participado en la negociación del tratado y quiere participarse en el convenio o tratado internacional que se denomina adhesión. Entonces, estas son las formas que se tienen de manifestación del consentimiento. Ya lo teníamos conocido, así que no entro nuevamente a saber la interpretación de cada uno de estas fórmulas. En la convención sí lo establecen los siguientes artículos: la firma, el canje, la ratificación, aceptación y aprobación. ¿De qué se trata? Diríamos así. La adhesión también ya lo hemos visto. Entonces, vamos a la parte de las reservas. Recuérdense, también lo hemos platicado, el aspecto de que las reservas
un Estado puede reservarse alguna parte que entre en vigencia, específicamente la convención o el tratado, en relación a el Estado firmante, el Estado que ratifique el deseo de pertenecer o de que se lleve o de tener esos derechos y esas obligaciones que establecen los tratados. Pero hay alguna parte que no tiene que ser ni el fin ni el objeto del tratado, porque si en algún momento determinado tiene que ver con el fin o objeto del tratado, no tiene ninguna razón de ser el tratado. Por lo tanto, no tiene que ser parte de ese, ni del fin ni el objeto del tratado. ¿Por qué razón? Porque en el caso de Guatemala, que pusimos como ejemplo en su momento determinado, indicamos que Guatemala se había reservado el derecho de aplicar la pena de muerte en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero no indicó, por ejemplo, me reservo el derecho, solamente un ejemplo que no tendría que pasar, me reservo el derecho de aplicar los derechos humanos en Guatemala. Entonces, ¿de qué vale firmar un tratado? ¿De qué vale ser partícipe de la ratificación si no los va a respetar? No hay ninguna razón. Pero el asunto es, por ejemplo, el derecho de igualdad si se va a respetar, el derecho ahí sí que el derecho de inocencia se va a respetar, el de debido proceso se va a respetar, el de igualdad se va a respetar, el de bien común se va a respetar, inclusive los derechos sociales, vivienda, salud, educación, se van a respetar. Pero la situación de esto es que en Guatemala ya se estaba aplicando desde hace muchos años, desde la Constitución, creo yo, de 1875, si no estoy mal, ya se venía aplicando la pena de muerte en Guatemala como un derecho del Estado a aplicarlo por en contra de la delincuencia que cometía delitos para el Estado de Guatemala, delitos que eran, diríamos así, una forma sancionatoria extrema. Por ejemplo, el que matara a otra persona, el Estado tenía derecho a matarla. El asesinato, la desaparición forzosa. Creo yo que había otro delito más, no recuerdo exactamente, eran 3 delitos. Entonces, ya se estaba aplicando la pena de muerte. Creo que era la violación a menores de edad. Entonces, si se daban estos casos, Guatemala ya estaba, inclusive en el mismo artículo establece que se le prohíbe, o mejor dicho, en la misma declaración, inclusive en el mismo artículo establece que se le prohíbe, o mejor dicho, en la misma declaración, que se prohíbe a los estados que hayan ratificado la convención a que en otros delitos, o se amplíe la pena de muerte para otros delitos. Guatemala ha ampliado la pena de muerte para otros delitos, aunque no se ha aplicado ya desde hace, ¿qué? 1983, si no estoy mal, fue los últimos fusilamientos en Guatemala. No miento, la aplicación de la pena de muerte, ya recordé, los fusilamientos sí son de 1983, pero la aplicación de la pena de muerte no, debido a que ya hubo una inyección letal, solo una, recuerdo yo. Ahorita no recuerdo el caso exactamente, pero sí se llevó a cabo la aplicación de la pena de muerte por inyección letal. Pero Guatemala se hizo, a lo que vamos, diríamos así, en lo que nos corresponde a nosotros en los tratados, es que Guatemala se reservó ese derecho y lo aplicó. Ya estaba en vigencia la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Pero Guatemala aplicó, que tuvo, diríamos así, incidencia internacional por la aplicación de la pena de muerte, sí la tuvo. Pero no podían haberla sancionado
porque Guatemala se había reservado ese derecho. Guatemala se había reservado ese derecho. Entonces, la reserva, y ahí eso es a lo que vamos ahorita, es el numeral 19 de la Convención. Formulación de reservas. Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, o de adherirse al mismo a menos. O sea, exceptuando a que la reserva esté prohibida por el tratado. O sea, que el mismo tratado indique los estados participantes no podrán reservarse ninguna parte de la aplicación de este tratado. O sea, están prohibidas las reservas. B, cosa que no se da. O sea, sería un tratado muy drástico y hay demasiados estados ya debidamente reconocidos como para indicar que todos tienen que tener lo mismo. Como uniformarlos es muy difícil. Por eso mismo es que las reservas se dan muy frecuentemente. B, que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate. O sea, por ejemplo, que el tratado pueda indicar en algún momento determinado se pueden reservar solamente de los artículos 10 al 50. Tiene 70 artículos y la reserva quiere hacerse sobre el artículo 69, por ejemplo. Entonces no se puede hacer esa reserva porque el mismo tratado indica que solamente se puede hacer de los artículos 10 al 50. Ni del 1 al 10, ni del 51 al 70. Entonces, por ello mismo, diríamos así, no se puede llevar a cabo la reserva con esa excepción. Y C, que en los casos no previstos en los apartados A y B, la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. Lo que ya les indicaba. O sea, no se puede reservar ni el objeto ni el fin del tratado, porque pierde su real valor el tratado. No hay ninguna razón de firmar un tratado que no se va a cumplir ni su fin ni su objeto. No hay razón de ser o no tendría que haber razón de ser ese tratado. Efectos jurídicos de las reservas y de las objeciones de las reservas. Artículo 21, mejor dicho, disculpen, no es artículo, es numeral 21. Numeral 21, efectos jurídicos de las reservas y de las objeciones a las reservas. 1. Una reserva que sea efectiva con respecto a otra parte en el tratado de conformidad con los artículos 19, 20 y 23. A. Modificará con respecto al estado autor de la reserva en las relaciones con esta otra parte las disposiciones del tratado a que se refieren las reservas en la medida determinada por las mismas. O sea, si Guatemala se reserva el derecho de la aplicación de la pena de muerte, va a afectarle al estado autor de la reserva, no a los demás estados miembros. Para los demás estados miembros no pueden aplicar la pena de muerte, excepto para Guatemala, porque se reservó ese derecho. B. Modificará en la misma medida esas disposiciones en lo que respecta a esa otra parte en el tratado en sus relaciones con el estado autor de la reserva. O sea, la modificación se establece específicamente para Guatemala, no para los demás países. 2. La reserva no modificará las disposiciones del tratado en lo que respecta a las otras partes en el tratado en sus relaciones inter se. Lo que estábamos indicando. O sea, para los demás estados el texto está completo del tratado. Guatemala le hace falta un pedacito de ese texto. Por eso es la reserva. 3. Cuando un estado que haya hecho una objeción a una reserva no se oponga a la entrada en vigor del tratado entre él y el estado autor de la reserva, las disposiciones a que se refiera, esta no se aplicarán entre los dos estados en la medida determinada por la reserva. Entonces, jóvenes y señoritas, estos, diríamos así,
este efecto establece que si un Estado se ha reservado una parte, viene otro Estado y acepta esa reserva, no hay ningún inconveniente en que el Estado entre en que el tratado entre en vigencia para los dos Estados. Y no tiene ninguna objeción, se puede hacer ver sin ningún problema. Tenemos, diríamos así, posteriormente la parte número 3, que sería observancia, aplicación e interpretación de los tratados. La sección primera establece observancia de los tratados, o sea, que tienen que observar los tratados como mínimo, previo, diríamos así. Sería en este caso en la negociación, previo a la firma, previo a la ratificación. El primer punto, numeral 26, pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. O sea, esto es algo que se debe de tener presente como norma general, diríamos así, de todos los tratados. El principio pacta sunt servanda. Todo tratado que entra en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Numeral 27. Derecho interno y la observación de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46 que vamos a ver en su momento. Entonces, todo tratado, todo tratado, no puede invocar la aplicación o la disposición de su derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado. Es imposible. El derecho interno, diríamos así, no tiene que estar en contraposición con el tratado, sino que debe de unificarse con el tratado. Por ello mismo, se hace necesario, diríamos así, su ratificación por parte del órgano establecido para el mismo. No puedo indicar específicamente solo para Guatemala, porque en otros países hay otros órganos. Por ejemplo, el primer ministro, por ejemplo, en nuestro caso es el Congreso de la República, puede ser que en el caso de Inglaterra sea el Parlamento, puede ser la Cámara de los Comunes o puede ser la Cámara de los Lores. En Estados Unidos podría ser la Cámara Baja o la Cámara de los Senadores, alta como le denominan ellos. Entonces, puede ser cualquier organismo que establezca probablemente la Constitución o las leyes internas de cada país. Y retroactividad de los tratados. Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte, ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. Repito, las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto a ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor. Esta es la irretroactividad de los tratados. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Si ya fue firmado el tratado, pero en ese ínterin entre la firma y la ratificación se lleva a cabo algo que diríamos así vaya en contra del tratado, no tiene nada que ver. Tiene que entrar en vigencia el tratado. ¿Y cómo entra en vigencia? Un tratado bilateral al momento del canje, un tratado multilateral al momento del depósito. En ese momento, de ahí para atrás, la irretroactividad de los tratados. De ahí para adelante puede haber violación del derecho internacional.
Claro que sí. Ámbito territorial de los tratados. Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo. Normalmente el tratado es de aplicación obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio. Es obligatorio en todo el territorio de la nación, normalmente, excepto que haya alguna salvedad, excepto que haya algún reclamo a nivel internacional, alguna situación. Pero esa excepción debe constar, diríamos así, en el tratado. Muy bien. La regla general de interpretación. Algo muy, muy importante. No las vamos a ver todas, son varias, solamente vamos a ver los puntos específicos. 1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe, principio de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse en los términos del tratado, en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Repito, un tratado debe interpretarse de buena fe. Eso ya lo teníamos, diríamos así, fijo, conforme al sentido corriente en que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de estos. Ya sabemos que contexto también incluye los documentos adjuntos y firmados en el tratado, en la negociación del tratado, y teniendo en cuenta su objeto y fin. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá además del texto, incluidos su preámbulo y anexos, eso ya lo habíamos platicado, todo acuerdo, todo instrumento que sea parte del tratado. 3. Juntamente con el contexto habrá de tenerse en cuenta todo acuerdo ulterior y toda práctica ulterior seguida en la aplicación del tratado. O sea, no solamente, diríamos así, todo instrumento, el contexto establece, por favor, el texto, incluido el preámbulo y anexos, todo documento firmado en la negociación del tratado y todo acuerdo o práctica ulterior seguida en la aplicación del tratado. O sea, todo lo que involucra el tratado es, diríamos así, se debe de tomar en cuenta como regla general de interpretación. Y, por último, se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. O sea, si en algún momento determinado existe alguna ambigüedad dentro del tratado, pues entonces se dará, diríamos así, esa interpretación específica a esa parte especial. Muy bien. Parte 4. Enmienda y modificación de los tratados. Su norma general, la norma general concerniente a la enmienda de los tratados es: un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicarán a tal acuerdo las normas enunciadas en la parte 2, que ya habíamos indicado, las observaciones, salvo en la medida en que el tratado disponga otra cosa. Numeral 40. Enmienda de los tratados multilaterales. O sea, esto es la norma general, diríamos así, es que un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. O sea, Guatemala y El Salvador firman un tratado de extradición, solamente es un ejemplo. Pero quieren modificarlo, mira, en este caso el presidente Yamatei y el presidente Bukele, mira, necesito que modifiquemos esto porque ya las normas cambiaron, diríamos así. Ahora los delincuentes se trasladan de Guatemala a El Salvador y de El Salvador a Guatemala como que fuera su casa.
Entonces, necesito que cambiemos esto. Se ponen de acuerdo entre los estados, en este caso los representantes de los estados. Y se ponen de acuerdo, ok, démosle. Negociemos un nuevo tratado, modifiquemos un nuevo tratado. Modifiquemos el mismo tratado. ¿Cuál es la enmienda de los tratados multilaterales? Salvo que el tratado disponga otra cosa, la enmienda en los tratados multilaterales se regirá por los párrafos siguientes. Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las relaciones entre todas las partes habrá de ser notificada a todos los estados contratantes, cada uno de los cuales tendrá derecho a participar en la decisión sobre las medidas, en la negociación y la celebración de cualquier acuerdo. Eso es, diríamos así, la enmienda de los tratados multilaterales. También, todo estado facultado para llegar a ser parte en el tratado estará también facultado para llegar a ser parte en el tratado en su forma enmendada. O sea, todos tienen derecho a solicitar enmienda y a formar parte de la misma enmienda. El acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado no obligará a ningún estado que sea ya parte en el tratado que no llegue a hacerlo en ese acuerdo. Con respecto a tal estado, se aplicará el apartado B del párrafo 4 del artículo 30, que ya vimos en algún momento determinado. Todo estado que llegue a ser parte en el tratado después de la entrada en vigor del acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado será considerado de no haber manifestado ese estado una intención diferente. Entonces, en las enmiendas multilaterales sí es mucho más complicado, porque se deben de notificar a todas las partes. Deben de ratificarlo todas las partes. No necesariamente todas las partes lo tienen que ratificar. Aquella parte que no lo ratifique la enmienda, pues no surtirá efectos en contra de ella o a favor de ella. Debe de darse esa situación. Y cualquier estado que ingrese o se adhiera posteriormente a la entrada en vigencia de la enmienda, se le deberá consultar también si forma parte de la enmienda o no. Eso es lo que establece la enmienda de los tratados multilaterales. Muy bien. Nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados. Voy un poco rápido, disculpen jóvenes y señoritas, pero el contenido es grande. Entonces, ya es, diríamos así, sobre la 1:17. Entonces, tengo más o menos 45 minutos máximo para verificar el otro tratado total. Entonces, este es el más largo, eso sí, pero quiera o no, el otro también lleva su tiempo. El tratado sobre los agentes diplomáticos, sus inmunidades, sus relaciones y los agentes diplomáticos. Entonces, disculpen ustedes, vamos a continuar para poder concluir esta diapositiva, que es la última de este tratado, y poder así entrar al siguiente. Validez y continuación en vigor de los tratados. La validez de un tratado, este es el numeral 42, por favor. La validez de un tratado o del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado no podrá ser impugnada sino mediante la aplicación de la presente convención. La terminación de un tratado, su denuncia o retiro de una parte no podrá tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la presente convención. La misma norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un tratado. O sea, si ustedes se dan cuenta, la validez, continuación y entrada en vigor de los tratados o lo establece el tratado mismo o se deben de regir por lo que manifiesta esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Numeral 53.
tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general, jus cogens. El jus cogens, ahí se recuerdan, es una norma imperativa de derecho internacional general. Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Por ejemplo, y esto se los digo claro, la soberanía de los estados es una norma general del derecho internacional. Pero viene un tratado e indica, el Estado de Guatemala tiene derecho sobre el Estado de El Salvador y sobre el Estado de Honduras a utilizar su salida del mar, sus ríos, lagos y el territorio de esos países para, por ejemplo, siembra y cultivo de frutos y hortalizas que son originarias de Guatemala. Esa norma es violatoria de la soberanía de El Salvador y Honduras, del derecho a igualdad de los estados. Entonces, si es, diríamos así, contraria a derecho internacional, definitivamente es, diríamos así, es nulo este tratado. Aunque se firme es nulo. Pero es que es obligatorio, diríamos así, de Honduras y El Salvador, el prestar su territorio para Guatemala. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Solamente es un ejemplo. Porque eran partícipes de la Comunidad de las Naciones en el tiempo de la colonia. No es así. Ahora ya cambió el tiempo de la colonia, ya son otras normas que rigen el derecho internacional público. Pero entonces sería nulo el tratado según, diríamos así al principio, jus cogens. Muy bien. Terminación de un tratado o retiro de él en virtud de sus disposiciones. Numeral 54. La terminación de un tratado o retiro de una parte podrá tener lugar a. Conforme a las disposiciones del tratado, o sea, si el tratado indica que concluye en el plazo de 2 años, al cumplir los 2 años se termina el tratado. Concluye cuando se habilite, por ejemplo, el puente entre Guatemala y El Salvador, concluye en ese plazo cuando se habilite el puente. Lo establece las disposiciones del tratado. O B, en cualquier momento por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás estados contratantes. Si es bilateral y Guatemala quiere dejar, diríamos así, el tratado de extradición, quiere anularlo con El Salvador, pues mira, yo necesito que eliminemos este tratado, o que terminemos este tratado. Perfecto, terminémoslo, pero se notifican los dos estados. Ahora, si es multilateral, es mucho más difícil, porque ya lo escuchamos que con la enmienda sería el mismo proceso. Que la enmienda notificara a todos los tratados y que todos los tratados aceptaran o ratificaran esa terminación de un tratado. Entonces, es mucho más complicado. Procedimiento para que deberá seguirse por nulidad o terminación de un tratado. Numeral 65. La parte que basándose en las disposiciones de la presente convención alegue un vicio de su consentimiento en obligarse por un tratado o una causa para impugnar la validez del tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, deberá notificar a las demás partes su pretensión. En la notificación habrá de indicarse
la medida que se proponga adoptar con respecto al tratado y las razones en que ésta se funde. Si después de un plazo, que salvo en casos de especial urgencia no habrá de ser inferior a 3 meses contados desde la recepción de la notificación, ninguna parte ha formulado objeciones, la parte que haya hecho la notificación puede adoptar en la forma prescrita en el artículo 67 la medida que se haya propuesto. Si, por el contrario, cualquiera de las demás partes ha formulado una objeción, las partes deberán buscar una solución por los medios indicados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones, la negociación diplomática, ¿se recuerdan? 4. Nada de lo dispuesto en los párrafos precedentes afectará a los derechos o a las obligaciones de las partes que se deriven de cualquiera disposiciones en vigor, entre ellas respecto de la solución de controversias. Entonces, esto es, disculpen, 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, el hecho de que un Estado no haya efectuado la notificación prescrita en el párrafo primero no le impedirá hacerse en respuesta a otra parte que pida el cumplimiento del tratado o alegue su violación. Entonces, este es el procedimiento que se deberá seguir por nulidad o terminación de un tratado. Notificar a las partes como mínimo con 3 meses de anticipación. Si no establece lo contrario el tratado. Ahí se recuerdan que el tratado puede indicar que para terminar o para que se dé por terminado un tratado o por nulidad del mismo o por la terminación del mismo, se deberá dar un plazo de 1 año, por ejemplo. Como establece específicamente, y esto lo acabamos de escuchar, que Estados Unidos quiere dejar de pertenecer a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y le notificó a la Organización Mundial de la Salud que ya no va a ser parte de la misma Estados Unidos en medio de la pandemia, imagínense. Pero ahí sí que el tratado, la misma convención que conformó la Organización Mundial de la Salud, indica que el plazo que medie entre la notificación y la entrada en vigencia de esa notificación es de 1 año. Por lo tanto, y ahí sí, ya van a ser los estadounidenses los que decidan, si Donald Trump continúa en su poder, Estados Unidos sale de la Organización Mundial de la Salud. Pero si cambian de presidente, creo yo que se denomina Biden, no sé el nombre exactamente, pero si Biden gana, probablemente va a continuar en la Organización Mundial de la Salud. Entonces es de veras contradictorio y hay muchas cosas que ver en esas elecciones de Estados Unidos. Continuemos, jóvenes y señoritas. Consecuencias de la nulidad, la terminación o la suspensión de la aplicación de un tratado, que es el último punto que vamos a ver con relación a esta Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Tenemos poco más de media hora para poder ver la otra convención. Consecuencias. ¿Es nulo un tratado? ¿Es nulo un tratado? Sería establecido o acusado de nulidad. Quede determinada que la... sí, ya. Es que no está bien el texto, disculpen. El nulo es nulo un tratado que sea nulo, quede determinada en virtud de la presente convención, que la nulidad sea determinada en virtud de la presente convención. Las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurídica. Si no obstante se han ejecutado actos basándose en tal tratado. Toda parte podrá exigir de cualquier otra parte que en la medida de lo posible establezca en sus relaciones mutuas la situación que habría existido si no se hubieran ejecutado sus actos. Los actos ejecutados de buena fe, antes de que haya alegado la nulidad no resultarán ilícitos,
por el solo hecho de la nulidad del tratado. En los casos comprendidos en los artículos 49, 50, 51 o 52, no se aplicará el párrafo segundo con respecto a la parte a la que sean imputables el dolo, el acto de corrupción o la coacción. Ya conocíamos cuáles eran los efectos de la nulidad y de la invalidez. Entonces, por eso mismo no los quise tocar. 4. En caso de que el consentimiento de un Estado determinado en obligarse por un tratado multilateral esté viciado, las normas precedentes se aplicarán a las relaciones entre Estado y las partes en el tratado. Posteriormente, esa es la consecuencia, diríamos así, las consecuencias de la nulidad, la terminación o la suspensión en la aplicación de un tratado. Simplemente, diríamos así, concluye la vigencia del tratado, específicamente por nulidad, por terminación o por suspensión del mismo. Entonces, esas son, diríamos así, ese es el tratado, la convención de el derecho de los tratados. Están disposiciones diversas en la parte sexta, depositarios, notificaciones, correcciones y registro en la parte séptima, que es lo último, diríamos así, y las disposiciones finales. Esto, por favor, pueden estudiarlo ustedes de una mejor manera para que tengamos, diríamos así, conocimiento, un poco más de conocimiento de este tratado del, diríamos, de lo que es específicamente el tratado o convención de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Muy bien, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Les voy a dar un minuto, sí, un minuto y medio para que ubiquemos esta convención, por favor. Es más pequeña, tratémosla de ubicar. Muy bien, jóvenes y señoritas, continuamos. Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Esta convención no tiene la estructura, diríamos así, de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Entra directamente diríamos así, a establecer los puntos específicos, lo que es la materia del asunto a tratar. Entonces ya entra, como ustedes lo podrán ver ahorita en la diapositiva, ya varios artículos están establecidos directamente el establecimiento de las relaciones diplomáticas, cómo se establecen,
las funciones de la misión diplomática, el acreditamiento a los jefes de misión, el acreditamiento a múltiples estados, clases de jefe de misión, los locales de la misión. O sea, ya es específico. Entonces, vamos a entrar a verificar directamente los artículos, como ya les indicaba, por favor, jóvenes y señoritas, los artículos que no leamos aquí, no podamos compartirlos, por favor, estudienlos. Ya les había informado desde un inicio que pueden hacer sus consultas directamente al correo de la universidad, el correo oficial de la universidad, y yo con mucho gusto les respondo si tienen alguna duda. Hasta este momento, la mayoría no me ha hecho ninguna sola pregunta, pero es decisión de ustedes, jóvenes y señoritas. Ahí está el correo, es el oficial, y yo con mucho gusto les doy respuesta a esas consultas. Muy bien. Artículo 2. Establecimiento de las relaciones diplomáticas. ¿Cómo se diríamos así, cómo se establecen las relaciones diplomáticas de conformidad con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas? El establecimiento de relaciones diplomáticas entre estados y el envío de misiones diplomáticas permanentes se efectúa por consentimiento mutuo. Eso quiere decir que si un estado está de acuerdo con recibir una misión diplomática de otro estado, se lo hace ver. O sea, por ejemplo, el estado de Guatemala quiere iniciar relaciones diplomáticas o tener una misión diplomática, porque de eso se trata, tener una misión diplomática en, por ejemplo, el estado de Arabia Saudita. Quiere iniciar una relación diplomática directa, no a través de terceros, no a través de la ONU, no a través de, por ejemplo, Inglaterra, de Estados Unidos, no. Como es un país petrolero, diríamos así, el Estado de Guatemala quiere iniciar relación diplomática porque quiere comprarle petróleo directamente a Arabia Saudita. Es solamente un decir, es un ejemplo nada más. Entonces, viene el Estado de Guatemala y le indica al Estado de Arabia Saudita, el Estado de Guatemala desea tener una misión diplomática directamente en el Estado de Arabia Saudita. Ya viene el Estado de Arabia Saudita y establece, sí, claro, con mucho gusto pueden venir a establecer las relaciones diplomáticas directamente con nosotros. ¿Se puede dar? Claro que sí. Y solamente se necesita la anuencia entre los dos estados. ¿Cuáles son las funciones? Numeral 3. Aquí sí, artículo 3. 1. Las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en A. Representar al Estado acreditante ante el Estado receptor. Ya habíamos dicho, Estado acreditante es quien envía, Estado receptor es quien recibe. B. Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. Ya también hemos hablado, cuando hablamos de los agentes diplomáticos, estuvimos platicando un poco sobre la función de las misiones diplomáticas. C. Negociar con el gobierno del Estado receptor. D. Enterarse de todos los medios ilícitos. Enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante. E. Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. 2. Ninguna disposición de la presente convención se interpretará de modo que impida el ejercicio de funciones consulares por la misión diplomática. Estas son las principales funciones de la misión diplomática. ¿Y cómo se acredita el jefe de misión? Es primordial. El Estado acreditante deberá asegurarse que
la persona que se proponga acreditar como jefe de la misión ante el Estado receptor ha obtenido el asentimiento de ese Estado. 2. El Estado receptor no está obligado a expresar al Estado acreditante los motivos de su negativa a otorgar el asentimiento. O sea, por ejemplo, previo a mandar de embajador a Pedro López, yo tengo que consultarle al Estado receptor. Estado de Arabia Saudita, ¿usted me acepta a Pedro López como embajador o como jefe de la misión diplomática en la República de Arabia Saudita? Él es políglota, habla perfectamente inglés, español, árabe y musulmán. Y manda sus cartas credenciales. Viene el Estado de Arabia Saudita e indica, acepto a Pedro López. Ese es el asentimiento. Acepto a Pedro López como jefe de misión diplomática del Estado de Guatemala en Arabia Saudita. Así, claro. Ese es el acreditamiento del jefe de misión. Varía, artículo número 5, acreditamiento múltiples estados. El estado acreditante podrá, después de haberlo notificado en debida forma a los estados receptores interesados, acreditar a un jefe de misión ante 2 o más estados, o bien destinar a ellos a cualquier miembro del personal diplomático, salvo que en alguno de los estados receptores se ponga expresamente. Si un estado acredita a un jefe de misión ante 2 o más estados, podrá establecer una misión diplomática dirigida por un encargado de negocios ad interim en cada uno de los estados que el jefe de misión no tenga su sede permanente. El jefe de misión o cualquier miembro del personal diplomático de la misión podrá presentar al estado acreditante ante cualquier organización internacional. El acreditamiento a múltiples estados establece en algún momento determinado que la sede de por ejemplo, del Estado de Guatemala será Arabia Saudita, pero que el representante diplomático va a ser acreditado para Arabia Saudita, para Yemen, para Qatar, que son estados, diríamos así, vecinos a Arabia Saudita. Entonces, y que su sede será Arabia Saudita, pero que las relaciones diplomáticas van a continuar con el Estado de Yemen y de Qatar. Así se hace un acreditamiento a múltiples estados. El artículo 14 establece clases de jefes de misión. Ya lo hemos verificado cuando estuvimos conociendo específicamente los agentes diplomáticos. Y en este caso, nuevamente ratificamos. Los jefes de misión se dividen en 3 clases. A, embajadores o nuncios acreditados ante los jefes de Estado y otros jefes de misión de rango equivalente. B, enviados, ministros o internuncios acreditados ante los jefes de Estado. C, encargados de negocios acreditados ante los ministros de Relaciones Exteriores. Salvo por lo que respecta a la precedencia y a la etiqueta, no se hará ninguna distinción entre los jefes de misión por razones de su clase. O sea, aunque sean embajadores, aunque sean enviados o ministros o encargados de negocios, no se hará ninguna, diríamos así, ninguna distinción entre jefes de misión. Todos tendrán la misma categoría cuando, diríamos así, salvo lo que indica la precedencia y la etiqueta. O sea, cuando exista protocolo, tienen que establecer claramente cuál es el jefe de misión. De lo contrario, no. Locales de la misión. Artículo 22. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de misión.
El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Esto quiere decir claramente, jóvenes y señoritas, que todos los locales de la misión, ahí sí que muebles o inmuebles, están exentos literalmente de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución, mucho menos de inclusión. Eso es casi, diríamos así, casi inaudito. Impuesto y gravámenes. Artículo 23. El Estado acreditante y el Estado acreditante y el jefe de misión están exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales o municipales sobre los locales de la misión en que sean propietarios o inquilinos, salvo en aquellos impuestos o gravámenes que constituyan el pago de servicios particulares prestados. O sea, por ejemplo, cuando se compra algo, el IVA se debe de pagar. Cuando, por ejemplo, se contraten algunas personas, sus prestaciones se deben de pagar. Pero de lo contrario, impuestos sobre la renta, inclusive el mismo IVA de importaciones, normalmente están exentos. Pagan lo interno, diríamos así, lo superfluo, pero están exentos de todo impuesto. Los archivos y documentos de emisión. Esto es algo muy interesante, aunque es una sola línea, pero es muy, muy especial. Los archivos y documentos de la misión son inviolables, donde quiera que se hallen. O sea, no necesariamente tienen que estar adentro de las misiones diplomáticas. Puede ser que estén aparte, puede ser que estén, diríamos así, en un lugar resguardados, y aún así son inviolables donde quiera que se hallen. Es muy, muy interesante esa situación. Artículo 29, agente diplomático. La persona del agente diplomático es inviolable. Ya recordamos quiénes son los agentes diplomáticos, ya lo hicieron ver, quiénes son los jefes de misión, quiénes son los diplomáticos también, ya lo vimos cuando estuvimos viendo los agentes diplomáticos. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad. Repito, el Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad. El agente diplomático es, diríamos así, el representante del Estado en el país extranjero. Por lo tanto, es inviolable. Artículo 31. Inmunidad de la jurisdicción penal. Imagínense hasta dónde llega el alcance de la inmunidad del agente diplomático. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa, excepto si se trata de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor. El agente diplomático no está obligado a testificar. El agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución. La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante. Entonces, jóvenes y señoritas, el agente diplomático tiene inmunidad penal, civil y administrativa.
y exención de impuestos, es exención de impuestos y gravámenes. Por eso mismo, esos cargos son de veras muy apetecibles en todos los estados del mundo por la misma situación. Diríamos, están exentos de todo en el estado receptor. En el estado acreditante, no. O sea, aquí Pedro López es Pedro López. Pero en el estado acreditante, en el estado receptor, es el embajador Pedro López. Y goza de inmunidad penal, civil, administrativa y exención de impuestos y gravámenes. Artículo 39, ya es solamente confirmación de los privilegios. Toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades gozará de ellos desde que penetre en el territorio del estado receptor para tomar posesión de su cargo. Si se encuentra ya en ese territorio, desde que su nombramiento haya sido comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores o al ministerio que se haya convenido. Cuando terminen las funciones de una persona que goce de privilegios e inmunidades, tales privilegios e inmunidades cesarán normalmente en el momento en que esa persona salga del país o en el que expire el plazo razonable que le haya concedido para permitirle salir de él. En caso de fallecimiento de un miembro de misión, los miembros de su familia continuarán en el goce de los privilegios e inmunidades que les correspondan hasta la expiración de un plazo razonable en el que puedan abandonar el país. En caso de fallecimiento de un miembro de la misión que no sea nacional del estado receptor ni tenga en él residencia permanente o de un miembro de su familia que forme parte de su casa, dicho estado permitirá que se saquen del país los bienes muebles del fallecido, salvo los que hayan sido adquiridos en él y cuya exportación se haya prohibida en el momento del fallecimiento. Eso es, diríamos así, los privilegios e inmunidades, artículo 39. Y la actividad profesional, esto es algo muy importante para nosotros los abogados y notarios. Artículo 42. El agente diplomático, o sea, todo agente diplomático no ejercerá en el estado receptor ninguna actividad profesional o comercial en provecho propio. Está prohibido de conformidad con la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Está prohibida toda actividad profesional, repito. El agente diplomático no ejercerá en el estado receptor ninguna actividad profesional o comercial en provecho propio. Tenemos los últimos 5 minutos, por favor, para concluir esta convención de relaciones diplomáticas, Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Artículo 43. Terminación de funciones. Las funciones del agente diplomático terminarán principalmente a cuando el estado acreditante comunique al estado receptor que las funciones del agente diplomático han terminado. B, cuando el estado receptor comunique al estado acreditante que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 9, se niega a reconocer al agente diplomático como miembro de la misión. O sea, de cualquier forma, concluye sus funciones el agente diplomático. Artículo 44. Conflicto armado. El estado receptor deberá, aún en caso de conflicto armado, dar facilidades para que las personas que gozan de privilegios e inmunidades no sean nacionales del estado receptor, así como los miembros de sus familias, sea cual fuere su nacionalidad, puedan salir de su territorio lo más pronto posible. En especial, deberá poner a su disposición, si fuera necesario, los medios de transporte indispensables para tales personas y sus bienes, en caso de conflicto armado. Protección temporal, artículo 46. Con el consentimiento previo del estado receptor y a petición de un tercer estado, no representado en él, el estado acreditante podrá asumir la protección temporal de los intereses del tercer estado y de sus nacionales. O sea, existe un tercer estado que abrigue, que proteja en caso de conflicto armado, definitivamente,
estas situaciones o en caso inclusive de ruptura de relaciones diplomáticas entre dos estados. Pero existe un tercer estado que protege temporalmente no solamente de los intereses del tercer estado, sino que de sus nacionales. Artículo 48, lo que es la ratificación. Ahora sí, la ratificación, pero de la presente convención. La presente convención estará abierta a la firma de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y de algún organismo especializado, así como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia o de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte de la convención de la manera siguiente. Escuchen, por favor. Hasta el 31 de octubre de 1961, en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Austria. ¿Se recuerdan que es Convención de Viena? Y después, hasta el 31 de marzo de 1962, en la sede de las Naciones Unidas de New York. Interesante la ratificación. Indica lugares y fechas específicas para que sea ratificado. Artículo 50. La adhesión. La presente convención quedará abierta a la adhesión de los estados pertenecientes a alguna de las 4 categorías mencionadas en el artículo 48, artículo que ya mencionamos. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Se establece específicamente dónde se tiene que hacer la adhesión y se depositará esa adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Y la vigencia, artículo 51. La presente convención entrará en vigor el 30º día, o sea, 30 días después, a partir de la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el 22º instrumento de ratificación o de adhesión. O sea, si ustedes se dan cuenta, por favor, lo que habíamos platicado anteriormente en el momento de la vigencia, tengo un par de minutos todavía, con relación a que la fecha, 30 días después, en que haya sido depositado en poder del Secretario General de Naciones Unidas, el 22º, el 22 instrumento de ratificación. O sea, 22 estados tenían que ratificarlo previamente para que entrara en vigencia. Por eso mismo el plazo en que entró en vigencia esta convención de relaciones diplomáticas. Ya habíamos indicado el plazo, ustedes lo conocen. Y 2, para cada estado que ratifique la convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el 22º instrumento de ratificación o de adhesión, la convención entrará en vigor el 30º día a partir de la fecha en que tal estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. Ahí ya, diríamos así, la parte segunda es primero, para los 22 países que ratifiquen en su momento determinado, 30 días después. Pero para todos aquellos que después de esos 22 primeros países ratifiquen y depositen en la Secretaría de las Naciones Unidas, Secretario General de las Naciones Unidas, entrará en vigencia 30 días después del depósito realizado o de la adhesión realizada. Interesante, jóvenes y señoritas, estas convenciones de Viena, en este caso, pues por favor verifiquen los demás artículos y pues ya esta semana ya entra de preparación para el segundo parcial. Por favor, jóvenes y señoritas, las preguntas van a ser las siguientes. Esto es para que, por favor, las comiencen a investigar y a contestar. Semana 7, pregunta 1. ¿Qué indica la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en relación al principio pacta sunt servanda? 2. ¿Cuál es la norma general concerniente a la enmienda de los tratados? 3. ¿Cuáles son las consecuencias de la nulidad, la terminación o la suspensión de la aplicación de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados? 4. ¿Qué tipo de inmunidades goza el agente diplomático? 5. ¿Qué artículo de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas se establece la adhesión a la convención. Jóvenes y señoritas, les agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Fue bastante extensa, disculpen, ya les había informado. Y les ruego, por favor, pues el aspecto, diríamos así, de su estudio, primeramente para el parcial, que lo tendrán la próxima semana, y segundo, para que ahí sí que puedan o podamos, diríamos así, en algún momento determinado, llevar a cabo un mejor estudio, un mejor conocimiento de esta su clase. Por hoy les agradezco la atención prestada. Muy buena tarde.